Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por por apoyar apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos otra semana más a Maizoreando. Sí, hoy tenemos una invitada súper especial que, como Como siempre, decimos a todos, sí, por eso nos fascina cada una de nuestras entrevistas. La verdad que le sacamos el jugo y disfrutamos muchísimo y esta no iba a ser menos, sino más. sí. La verdad es que le sacamos muchísimo jugo. Esta semana, bueno, estamos maizoreando con... Ana Constanza. Bueno, para quienes no la conozcan, que me parecería un poquito raro porque es bastante conocida, sobre todo en España. Bueno, claro, como nos escuchan de todo el mundo, es verdad que puede haber que haya muchas personas Sí, que no la conozcan, pero Ana Constanza estudió, pues lleva más de 20 años la estudiando filosofía del em, yoga. la filosofía del yoga y bueno, también se dedica, aparte de enseñar Ashtanga Yoga en su sala en Sí, en Alcobendas, Alcobendas, en Madrid, que es como em, las afueras de Madrid. sí, enseña el curso de Yoga Sutras, que tanto Merce como yo lo hemos hecho online, pero también es presencial. Exacto. Y bueno, entonces hemos aprovechado para hacerle tantas y tantas preguntas sobre, bueno, sobre su historia en el yoga y sobre su Exacto, sabiduría. y la verdad que yo creo que ha quedado una información y un contenido muy resumidito, ¿no? Bueno, se puede hablar tanto de esto, ¿no? Pero yo creo que intentamos Mm. sacarle ahí un poco, ¿no? Bastante que la gente se quede con algo, ¿no? No sea como ni pasar, ni muy profundo, ni muy pasar por encima, ¿no? Sino que un poquito puedas aprender algo de este podcast y te plantemos la semillita también de la filosofía del yoga, que también es muy bonito, ¿no? No solo practicar asana, sino indagar un Mm. poquito más allá. Y nosotras mientras lo hacíamos, nos mirábamos como diciendo, qué maravilla, ¿no? Y lo Sí, disfrutábamos muchísimo y creemos que ustedes también, esperamos que ustedes también. sí, lo transmite con una Sí, sencillez que hace que sea fácil de asimilar algo que es bastante denso, ¿no? Cuando lo... exactamente. Exactamente. De hecho, se nota es como de alguna forma interpretar y traducir toda esa enseñanza que la verdad que se nos hace un mundo cuando leemos un libro o cualquier cosa, se nos hace un mundo entenderlo, ¿no? Y entonces es como que Mm, este tipo de cosas es importante que te lo cuenten, ¿no? Yo creo, y como ella lo sí. cuenta porque se nota que lo tiene ya muy, muy integrado, la verdad que se agradece muchísimo y aprendes un montón, ¿no? Y siempre se puede seguir aprendiendo, obviamente, pero vamos, que les recomendamos un montón que hagan los cursos de ella
que antes los hacía, bueno, ya ella lo cuenta, pero antes los hacía con en Mysore House Madrid y ahora los hace ella en su sala y por su cuenta, así que se lo recomendamos. Ya les dejaremos en la descripción del podcast la información para contactar con ella. Así que, Eso. pues nada más. Le dejamos maizoreando con Ana Costanza. Bueno, Ana, muchísimas gracias y bienvenida a Maizoreando. Sí, un placer tenerte por aquí. Gracias, chicas, gracias a vosotras. Bueno, tanto Merce y yo hemos hecho el curso de Yoga Sutras con Ana y por eso queríamos que nuestros oyentes puedan nutrirse también de toda esa experiencia en filosofía de yoga que tú tienes y que además enseñas, ¿no? Em, entonces, bueno, pero empezamos como siempre, escuchando un poco de tu historia, de cómo empezaste en yoga, cómo empezaste en Ashtanga Yoga, quiénes fueron tus primeros maestros. Sí, como un poco cómo llegaste al yoga y siempre nos interesa saber ese contacto primero y bueno, un poco el recorrido, la experiencia esa como practicante, ¿no? Y luego como enseñante, ¿no? También. Mm. Bueno, pues yo la verdad que empecé el yoga, curiosamente, viniendo del boxeo. Anda. Y te hablo de los años 90, cuando yo hacía esos deportes así de más fuerte, como de boxeo, de kickboxing, etcétera. Y me había mudado en Londres y ahí conocí lo que es mi actual marido, Manuel, y él estaba metido en el mundo espiritual, hacia el tai chi, hacia el yoga, y yo en cambio pues era como muy luchadora, ¿no? En varios sentidos. Y fue él el que me introdujo al yoga, un yoga que yo definí como de jubilados, ¿no? Me aburría a muerte. Y nada, luego la vida me llevó a probar otro tipo de yoga. Empecé con Shivananda. Ujú. Y yo me acuerdo exactamente de aquel día que pisé este ashram que ellos tenían, o esa escuela que ellos tenían ahí en Londres, y sentí como una apertura de corazón, ¿no? Como que había encontrado un espacio donde mi corazón realmente se estaba abriendo, pero los primeros días en el que estaba en el centro, o sea, caminando, ni siquiera practicando. Y fue una conexión muy bonita Ujú. que tuve ahí con el yoga, ¿no? No con la práctica del yoga, sino con el yoga de por sí. Ujú. Y ahí empecé bueno, un poco de asana porque se hacía a su forma, ¿no? Que era lo que me gustaba a mí, ¿no? Tengo que reconocer. Y ahí empecé a estudiar en los textos, ¿no? Como la Gita y los sutras fueron los primeros que estudié, junto con el canto devocional, con los kirtan. Y desde ahí la vida me estuvo moviendo para aquí y para allá por el mundo hasta llegar a Madrid. Hasta llegar a Madrid, y a Madrid yo seguí con el Hatha Yoga, porque era lo que conocía. Y dentro de un curso de eso que hacía así de formación, ¿no? Todavía Ujú. no estaba segura, me gustaba el yoga, había dejado mi profesión, y ahí vino una profesora y dio una exhibición, digamos, ya nos dio una clase de lo que es la Ashtanga Yoga, y fue un amor a primera vista. Y dices, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí. Amor, un flechazo. Sí. Pero tenía un niño y me estaba llegando otro. Entonces vi claro que pensé, bueno, dejo pasar este embarazo y a la vuelta empezaré con esto porque es lo que a mí me gusta. Y Mm. efectivamente fue así. A los 6 años de tener el bebé, de 6 años, 6 meses de tener Francesco, mi segundo hijo, pues empecé. Y con esa misma profesora que había dado la exhibición, ¿no? Que me había dado esa clase. Empecé en Madrid y sentí que no era, tenía el feeling que no era lo auténtico lo que estaba haciendo, ¿no? Que era Ah. Ashtanga, pero que no era. Y por otro movimiento de la vida muy curiosos, en Finlandia, en una isla del Báltico, ahí Wow. me llegó el contacto de José, que fue mi profesor durante 14 años luego, Qué a bueno. Wow. través de una amiga. Sí, una amiga que había estado, yo buscaba, ella conocía, me pasó el contacto, todavía estaba dando clase en su salón en Claro. Madrid, y empecé ahí, empecé lo que es un programa Mysore, ¿no? Porque yo Sí. había entendido que la clase guiada era bonita, pero que no era lo auténtico, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces empecé así con él y estuve con él 14 años. O sea, todo mi recorrido lo estuve bajo la guía de José, luego de Rafa también. Y con ellos, en el 2012 o 13 por ahí, me fui a Mysore por primera vez. Ujú. Y con Sharatji, hice un mes, y el año siguiente quise volver, ¿no? Quise volver
y todos ellos entraron, aplicamos al mismo tiempo. En aquellos tiempos era muy complicado porque había un sistema que se caía cuando Ya. hacías, Exacto. sí, era una cosa que tenía que hacer la medianoche punto un segundo, si no Sí, quedabas fuera. sí. Ellos todos entraron, yo me quedé fuera, ¿vale? Ya, Yo me quedé fuera, pero ya tenía avión comprado, casa claro. reservada Wow. y bueno, casi con lágrimas le decía a José, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Y dice, bueno, no te preocupes, vente igual, ahí vamos a compartir igual. Y bueno, quédate con su madre, prueba, porque yo tengo amigos que han estado contentos, que es otra experiencia, pero te va a gustar seguro. Y Sí, así yo me fui con Saraswati aquel wow. año y me enamoré Ah, de esa mujer. qué Entonces así es bien. como me llegó ella, Sí, que fue luego pues mi maestra, bueno, actual, ella sigue viva, yo sigo yendo cada año desde aquella vez y ya no tuve como la fuerza, el interés, la gana, no lo sé, ya me quedé ahí porque sí, estuve tan a gusto con ella, tuve así un vínculo muy fuerte desde el mm, primer día. claro Y que ya, esa conexión es sí, sí. importante, sentir esa conexión, ¿no? Con el maestro, claro que sí, o maestra en este caso. Exactamente, sí, Sí, es algo que sientes en el corazón y eso. no, decía en mi mente, a lo mejor decía, a lo mejor no es lo que está haciendo tu propio profesor, todos tus amigos, tu comunidad, ¿no? Yo siempre Claro. tuve la sensación de ir un poco como un salmón, contracorriente, porque claro, todos iban allá, pero yo en mi corazón yo estaba bien, yo me sentía en casa. Y entonces empecé a darle voz a ese corazón y sigo con ella. Entonces Qué ahí he bueno. ido, es un poco como que ella ha llegado a mi vida en ese sentido, ¿no? Claro. Yo Sí, buscaba maestro, pero y ahora llegó escuchando que así. como no lo sé y me da curiosidad, ella hace también, ella autoriza también gente, ¿cómo funciona como a formarte con ella, como luego para a lo mejor transmitir también las clases? ¿Cómo funciona ella y cómo funciona también, cómo se dice, aplicar para practicar con ella, que seguro que a mucha gente también le pueda llegar a interesar, mm, al Sí, ser ella? entonces ella no ha autorizado hasta a lo mejor 1 o 2 años antes de la pandemia, o sea, hace poco, es algo muy Ah, nuevo, Ujú. vale. sí, que le han pedido mucho sus estudiantes, entonces ella empezó a autorizar. A lo mejor sí, el año anterior a la pandemia empezó. Y la primera persona que autorizó es española, es Sara Méndez, que todos Ah, las llamamos First Lady, porque ha sido claro. la primera al mundo a tener la autorización de Saraswati. Un honor, Y ¿no? ella, no sé por... sí, la verdad que es un honor. Una mujer primeramente Sí. y una española, así que muy contenta. Ujú. Ella tiene otros estándares. Ella para para autorizarte de primera tienes que haber cumplido segunda. O sea, de haber que Ah, terminado segunda serie. Entonces Wow. ella puso unos estándares así como muy alto, muy rígidos. wow. Entonces son pocos los que son autorizados porque claro que tienes que cumplir también hacer primera y luego toda segunda. Y ella autoriza con ese criterio, ¿no? Yo, Ok. por ejemplo, cuando voy allá, bueno, yo la invité en Madrid en el 2017, Ah, pues, ella vino, wow. sí, y ella vino a mi sala, vio que enseño, vio a mis alumnos, vio toda la comunidad, y cada vez que voy ella me pregunta, ¿qué Ah, tal? ¿Qué tal tus alumnos? ¿Qué tal tu escuela? Y una vez que estaba tomando así, ella le gusta, por ejemplo, después de las clases, como hacía Guruji, invitar los alumnos a su casa, ofrecerle café, todavía se Bien. mantiene un poco esa tradición, ¿no? Entonces, qué en una de estas bonito. ocasiones que sí, que estábamos ahí, tomando pues esa agua caliente con azúcar, básicamente, Sí, porque Tal cual. mucho azúcar, fíjate, suerte que son shots. Entonces yo le pregunté, ¿no? Le pregunté, pero Saraswati Ji, pues los compañeros que están con Sharat, por donde voy yo, ya tienen autorización, tú tienes intención de autorizarme. Ella me dijo, bueno, veremos. Al menos llegas a pincha, me dijo, ¿no? Al menos Bueno, llegas, yo ya terminado primera, tía segunda. Me dice, no, no, al menos llegas a pincha. Y yo digo, Está bien que tú sabes que yo enseño sin autorización. Y me dice, bueno, mueve la cabecita. sí. Y me dice, bueno, it's okay. Me dice, primero ese silencio que te mira moviendo la cabeza y dice, it's sí. okay. Pero ella sabe, ¿no? Ella sabe que yo lo estoy haciendo, pero bueno, que no es, en su visión no se debería de hacer, pero bueno, Sí, lo deja hacer, ¿no? Lo deja hacer, efectivamente. pues si te conoce.
Encima, pues cada año que voy, en los últimos 2 años, me pide que la asista. ¿No? Ah, Entonces, estoy asistiendo ahí en Mysore y qué hay esta bueno. relación muy íntima de realmente como maestro-discípulo, ¿no? O Total, sea, sí. mucha intimidad, pero su papelito no me lo ha soltado, ¿eh? Ya, 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 ya. Bueno, seguro que llega. No ha Seguro que llega. formalizado, no ha Sí, formalizado la, bueno. sabe, Está, todo está bien, pero no lo ha formalizado. claro. Y para ir, lo que me preguntabas, para ir a practicar ahí es muy fácil, es muy fácil. Hay una página web que creo que se llama, como antiguamente, KPJY Astanga Sí. Yoga Shala, a lo mejor. Y ahí haces una aplicación online y siempre te dan plaza, o sea, no hay problema de plazas, te puedes quedar mínimo 2 semanas Ujú. y no hay máximo, o sea, te puedes quedar a vivir ahí si quieres. Qué bueno, ¿eh? Y Claro, es muy fácil, o sea, sí, es que mucha sí, gente se sí. puede ver en esa misma situación que por fechas no le cuadre, ¿no? A lo mejor practicar con Sharat y pues Yo, tienen esa opción. A Vivi también le yo pasó, mi ¿no? primer viaje estuve 3 meses con Sarasvati. Ujú. Fue ese año que tanta Ah, gente mira se tú. quedó fuera en 2017 y bueno, que Sarasvati incluso enseñaba en su casa desde las Sí, 4 de la mañana hasta las 11, ¿no? La cola era interminable. Claro. Sí. sí, la cola de la escalerita esa que... Sí, y subía hasta casi el parque, ¿no? Sí. Y Sí. entonces, ¿y cómo fue ese primer viaje a Mysore? Aunque no fueras, o sea, compartiste con ellos también, con los Bueno, el de, primer ¿no? viaje sí fue con Sarat. Ah, no, el segundo, exacto, perdón. Sí, Al primero, bueno, cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros viajes. bueno, el primero tiene su mérito porque pues yo eso siempre que puedo lo agradezco a José, a Rafa, porque fueron como mis padres ahí, ¿no? Fueron muy generosos conmigo y me introdujeron a todos sus amigos, a todos sus círculos. Yo ahí, fíjate, sin saberlo, sembré también contacto que al día de hoy pues han brotado como relaciones muy importantes en mi vida, ¿no? Y Mm, fue gracias a esta oportunidad que me dio él de forma así generosa de abrir, ¿no? Abrir este mundo. A, yo era una alumna en el fondo, ¿no? Teníamos una relación de amistad, pero fue de verdad muy generoso. Y me enseñó no solo, pues eso, el círculo de amigos y cómo funcionaba la India, sino me enseñó todos los sitios donde tomar una dosa buena, el chai aquí, el rickshaw este es de confianza. Y exacto. entonces realmente fue como un padrino, ¿no? Sí. Fue como un padrino. Ujú. Uf, eso se Y de agradece ahí muchísimo. mi amor a la India. Sí. Sí, Sí, y para mí fue un ejemplo porque ahora cada persona o alumno o amigo que tengo que quiera ir, yo tengo como ese legado, ¿no? De también, ¿no? De darle toda la claro, información, de ayudarle, de hacerles contactos, porque a mí realmente me dio mucho, ¿no? Me dio mucho ese viaje. claro. Y fue un viaje muy aventuroso, ¿no? Era uno de estos viajes donde Mysore está, donde Gokula me está espetado, no hay casa, donde Ya, llegas y la casa que había reservado, pues resulta que no está, se la habían dado a otro. O sea, un viaje lleno de problemas, pero sí, con mucha Mm. calidad humana. Y tengo un recuerdo maravilloso, sí, de mucho estrés, pero al mismo tiempo de mucho amor, ¿no? claro. De Sí, mucho contacto humano, sí. qué Y el bonito. segundo también fue muy bonito porque, por un lado, no estaba con ellos compartiendo la práctica, sí, pero bueno, fue un encuentro muy bonito personal, ¿no? Con Saraswati y la comunidad, Claro. porque la verdad que al ser tan pequeña la comunidad, al final te conoces Ujú. todo el Sí, mundo, sí, sí, los asistentes también siempre son los mismos, entonces pues, fue muy bonito también ese viaje, sí. claro. Se va haciendo como una familia, ¿no? Ahí. Sí, 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 realmente, realmente, sí, íntima, con su pro y contras, porque claro, todo tipo de información circula, Ya, es como exacto. una Es un pueblito, un Sí, sí, pueblito. sí, sí, tal es un cual, tal cual. pueblito, Sí, sí, sí. exactamente. Qué Sí. bueno. ¿Y cómo fue que empezaste a enseñar? ¿Empezaste a asistir a José y Rafa y luego abriste tu sala? O... No, realmente, yo te digo, fui siempre un poco rebelde, independiente y siguiendo mucho la intuición de lo que sentía mi corazón, porque bueno, no os he contado, pero desde que dejé Londres y llegué a Madrid, yo me quedé acompañando a mi marido 3 meses en la jungla amazónica, Oh. Ah, ¿no? Y pues, mi marido se dedica al chamanismo, etcétera. Entonces fuimos a estudiar una comunidad realmente remota
y era un experimento que se hacía porque trataban toxicómanos. Esa era una comunidad que abrió un psiquiatra catalán donde trataban toxicómanos con Ujú, medicinas naturales del Amazonas, ¿no? ujú. Y me dijeron, ¿y tú les enseñas yoga? ¿Vale? Yo había hecho un curso de formación en Shivananda, ¿sabes? Vale. Y Sí, recién sí. salida ahí, yo ahí me encontré dando clases a toxicómanos, realmente, que se querían desintoxicar, pero fueron mis alumnos más difíciles, imagínate, porque Claro, claro, no tenían interés ninguno en yoga, ¿no? Tenían un claro. paquete. Y esa fue mi primera experiencia, pero fue ahí donde yo tuve esta intuición fuerte de que ese era mi camino. Ujú, ujú, ujú. Ahí realmente brotó la semilla como una flor y nunca dejó de florecer, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llegué a Madrid, la vida me dio un lugar, que es la casa donde vivo, donde yo vi un espacio donde podía empezar a dar clases, o sea, todo era como fácil, ¿no? La Ujú. vida me daba oportunidades y solo tenía que dejarme ir y no cerrar puertas por Ya, miedo, por no tener autorización. Yo claro. sentí que esa era la vía y siempre la seguí. Entonces, claro, yo empecé a dar clases en mi casa, en lo que es ahora pues una sala en condiciones, pero aquellos tiempos era como una sala normal, con su baño fuera. Ah, Y empecé a dar clases de Hatha Yoga, que era lo que sabía, y a medida que crecía mi amor por el Ashtanga Yoga, sentía que podía empezar. Entonces, tímidamente empecé a tener un horario de mañana mm, solamente para ver qué tal, con mi primer conejito de la India. claro, Y así he rodado, así he rodado. Algunos siguen siendo mis alumnos. qué bueno, qué Y pasada, qué así bien. empecé. Sí, no esperé, digamos, la vía formal de tener los títulos y de empezar, sino fue un poco rebelde en ese sentido. Mm, Pero si yo sabía tres, enseñaba dos, ¿no? A medida que me he claro, sentido capaz de enseñar cuatro, he enseñado tres. sí, Ya, de una forma, sí, honesta, ¿no? claro. Y Claro. luego cuando ya me fui a Mysore y volví de ahí, ya me lancé en un programa Mysore serio, de domingo a viernes, por la mañana, y acondicioné ese espacio que tenía en casa ya como una sala de Ashtanga. Ujú. Qué bueno. Y Entonces es desde ahí, desde los 2013, que el espacio funciona solo como una escuela de Ashtanga. wow, pues Sí, este año es tu 10º aniversario, ¿no? sí, en abril, Qué sí. guay. Pues en Pasa. abril también fue mi aniversario de empezar a practicar Ashtanga, Ah, en el 1 de abril de del 10 de 10 Ah, 2013. años, ¿no? Del 2013, sí, Ah, sí, qué sí. fuerte. muy propicio. Sí. Sí, 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 qué bien. ¿Y cómo empezaste a interesarte por la filosofía yógica y cómo empezaste a aprender? ¿Quiénes fueron tus maestros por ahí? Porque, bueno, en Mysore, por ejemplo, no se habla tanto de la filosofía, ¿no? O sea, ni Sarasvati ni Sharat profundizan en la parte filosófica. Entonces yo, como te dije, cuando empecé en el Shivananda, realmente lo que me movía era el estudio de la Bhagavad Gita. ¿No? Mm, Los Yoga Sutras se trataban después, porque en la tradición realmente uno estudia primero la Gita Ujú. porque es una vía de la acción, una vía para todo el mundo, y luego se estudian los Yoga Sutras, ¿no? Un poco al revés de cómo lo estamos haciendo nosotros, Ay, en es general. verdad, qué curioso. Sí. En la India la Occidente, Gita la Oriente conoce o... todo el mundo. Sí, hacemos todos al revés, hija. Sí. Porque es un texto mucho más accesible, la Gita. Exacto, claro. Pero es verdad que está teñido de hinduismo, entonces puede llegar más torcido que los Yoga Sutra, que son asépticos, ¿sabes? No hablan de Dios, no hablan de religiones, y entonces entran, digamos, a un público más occidental, ¿no? Más también mental, quizá. En cambio, la Gita, pues es mensaje de corazón. Pues yo empecé por la Gita. Y cuando estaba en esos meses del Amazonas, lo que hacía era leerme cada día eh, versos de la Gita y reflexionar sobre ellos y perderme ahí por la jungla meditando, ¿no? sobre estos versos, estos locas. Y yo ahí sentí que mucho amor, mucha atracción. Sentí que ahí estaba el yoga, ¿no? Sentí que ahí Mm, estaba el yoga. Más, fíjate, no había conocido la Ashtanga todavía y sentía que en la práctica de asana, pues sí, yo me encontraba, pero que a través del estudio, la meditación y la reflexión era donde yo vibraba, ¿no? Ese ujú. interés me ha acompañado desde mis comienzos.
Y Ujú. entonces leía la Gita sola al principio o algunos cursos que se ofrecían ahí de introducción en el centro Shivananda. Luego hice curso de introducción, como todo el mundo, de los Yoga Sutra. Lo leí sola, no entendí nada, mucha Ujú. frustración, recorrido Sí, normal. Y, pero no he parado nunca de buscar o bien profesores académicos en España, porque no había pues maestros de la tradición. Me buscaba profesores académicos que habían estudiado la Gita, Upanishads o los sutras, y siempre me quedaba, porque claro, como te lo presentan son los sutras principales, ¿no? De los claro. Yoga Sutras o los capítulos principales de la Gita. Yo tenía esa sensación, igual que tuve luego con el Ashtanga, de decir, eso no es lo tradicional. O sea, no Ujú. es así como se estudian. Y estuve buscando a alguien que me lo pudiese enseñar sutras por sutras. Ujú. Entonces, en este primer viaje a la India, yo viajo siempre con una amiga, mi amiga Ujú. Rita. Entonces, ella, curiosamente, le habían hablado de un profesor de filosofía Ujú. que se llama Arvind, ¿no? Que ahora es muy conocido, pero entonces no conocía a nadie, Arvind. Y a Arvind le habían hablado que una cierta Rita le iría a visitar, que no Ujú. era mi amiga Rita, ¿no? Era otra Rita. Ah, vale. Pero una Rita de Portugal. Ella es Rita de Portugal, pero otra Rita. Ay, Entonces qué nosotros gracia. vamos a buscar a Arvind, quedamos con él a comer, comemos muy bien y ahí se desvela que él esperaba a otra Rita, que no era ella. Y yo estaba ahí. No, el universo me puso otra vez en mi lugar y claro, yo le dije, claro, que estaba buscando un maestro de la tradición y él me dijo, si yo acabo de salir del ashram, si yo me he mudado a Mysore justamente porque quiero transmitir los Yoga Wow. Sutras, la Gita y las Upanishads. Y yo le dije, pues mira, ya están, no Qué digamos más. bien. Qué bueno. Entonces, como no tenía todavía él, vivía, pues se alquilaba una habitación porque acababa de llegar a Mysore, me daba clases en el parque, en el Ah, parque de Gokulam, el que está arriba del todo, sí. pues me daba clases ahí. Yo recuerdo de él contarme los sutras debajo la luna llena o con los pájaros que contaba, o sea, algo Ay, especial qué realmente. encantador, ¿no? Sí. Sí, fue muy especial. Entonces con él, luego ya se venía en bicicleta a mi casa, me daba clase a mí, a cuatro amigos que yo que quería que hicieran grupo, ¿no? Le decía, no, eso es interesantísimo. Y todo el mundo no le interesaba a nadie, me interesaba a Ya. mí solo. Pero yo decía que no, que venir a escuchar. Y bueno, Sí, sí. pobrecitos, ellos por amor lo hacían. Y así empecé a estudiar con él de forma sistemática los sutras. Qué bueno. Y me Ujú. acuerdo el primer año, pues creo que cubrimos pues el primer pada o parte del primer pada. Entonces yo empecé con él, entonces no había el Skype, estas cosas online no se hacían todavía. Entonces Claro. cada año que volvía, pues estudiaba con él, pero mientras tanto, cuando estaba en Europa, me buscaba la vida, ¿no? Ya te digo, con profesores más académicos y seguía estudiando. Y así hasta que ya recé mucho para que me llegara un maestro en España y llegó, Ole. y llegó. Llegó en el 2013, justo cuando abrí la escuela, David Rodrigo, que Ajá. había estado también 12 años en la India, que se volvía a mudar a España con su familia, que necesitaba transmitir todo lo que le había enseñado su maestro en Rishikesh. Ujú. Y yo digo, pues aquí estamos, aquí estamos. Yo ya Claro. tenía alumnos y Te pasó traca. eso que Entonces dicen de que el empecé. maestro llega cuando, ¿no? El alumno está preparado, ¿no? Cierto. Qué Yo creo bien. mucho en eso, sí, Sí. lo he vivido mucho y a veces rezas y lo llamas y no aparece, Mm. pero si la llamada es auténtica, el maestro aparece, estoy segura, Mm. de alguna forma y si lo sabe reconocer. Claro. Entonces es con él donde yo volví a hacer un estudio sistemático ya mucho más lento, un programa duró 4 años, me parece, donde estudiamos sutras, alguna Upanishad y donde estudiamos también parte de la Gita. Ujú. Pero por razones Bien. personales, él después de 4 años nos abandonó, tal Ah, cual, desapareció. Dijo que tenía que dejar la enseñanza y el maestro desapareció, wow. pidiéndonos que no le buscáramos porque tenía que dedicarse a su familia. Y Mm. nos dijo, ya tenéis sembrado la semilla, podéis caminar solos, ¿no? Mm. Y de este grupo, pues salimos yo y salieron otras personas que también se dedican a la enseñanza de los sutras en otros lugares. Éramos muy pocos, pero Ujú. recibimos una transmisión auténtica, un Claro. real, auténtico tesoro. Qué bueno.
Sí, y entonces yo empecé a dar el primer curso de sutras con Curro y Alberto en Ashtanga Yoga con In en el 2017. Creo que fue el primero que di. Y Ah, luego que el lugar se ha quedado para mí como el lugar donde pruebo cosas nuevas, qué bueno, porque, porque siempre me ha funcionado. qué guay. Entonces probé humildemente a dar un curso de introducción. Bueno, también mientras había venido Arvind a Madrid, José le había invitado, José Rafa le había invitado al Mysore House, entonces yo me ofrecí traducirle. Entonces ahí ya me vi que tenía fluidez en la forma de transmitirlo, en el conocimiento del vocabulario. Mm. Y entonces me lancé con este primer curso de introducción a las escrituras, donde hablaba en forma general. Y luego, José, no sé si fue el año siguiente, ya me propuso, oye, ¿por qué no lanzamos un curso de estudio Claro. propio de los Yoga Sutras? Y ahí Sí. empezó la aventura del curso que habéis hecho vosotras Sí, también. fíjate cómo es la vida, ¿no? Como que en realidad desde que empezaste a aprenderlo hasta que lo has transmitido ha pasado como tiempo, ¿no? Porque es que esto es muy Muchísimos difícil, años, ¿no? ¿Cuánto sí, tiempo más o claro. menos? Es que todo es 20 años, sí. mira, Si a lo mejor nos 20 pueden ser 17, 18, es que se me ponen los pelos de punta. porque yo Porque, he leído todas las traducciones que hay en español sí, y muchísimas en inglés. Ya te digo, pues con maestros, pues, por ejemplo, Edwin Bryant, que también es creo que es inglés, el que escribió el libro ese grande, pues me lo ajá, estudié todo, hice cursos con él online. O sea, yo dónde se viene nutrición, yo abro la boca claro, y me Creo que nutro, ¿eh? incluso muchos de los libros de las traducciones son muy complicados de entender, ¿no? sí. Y nunca Correcto. ¿tú has escrito un libro de Yoga Sutra? No, lo tengo pendiente Ah, sí, como, te lo has como planteado, vale. proyecto. Sí, Qué sí. guay. Sí, me Sí, encantaría, porque me creo encantaría. que Sé que lo haré, pero sí. no se ha Mm. presentado la situación. Ahora me acordé de que hay uno de los libros que tú recomiendas en el curso, que es el del que tiene los comentarios de Vyasa, no sé si se pronuncia bien así, Ujú. y está agotado. No sé si es por ti. Yo creo que sí, porque Yo lo tengo porque yo me di prisa en comprarlo, pero después las otras personas que lo han hecho, lo han querido comprar, me han preguntado y dicen, no lo encuentro por ningún lado. Digo, pues se ve que se agotó, ¿sabes? Elio Freud, Antonio Freud debe ser, sí. Ese. Sí, Bueno, sí, uno que es sí, sí, sí. amarillo, ¿no? O beige, o Sí, ese. exactamente ese. Sí, sí, Bueno, sí, pues sí. nada, pues ya lo saben, por si lo buscan, no, no lo van a encontrar. No buscarle ahora. Para introducir un poquito la filosofía del yoga, ¿no? Los textos más conocidos son lo que decías, nombrabas antes, ¿no? Para nosotras, ¿no? La Bhagavad Gita y los Yoga Sutras, ¿no? Entonces, a ver si nos podías como, si se puede resumir un poquito en qué consiste cada uno, para la gente tenga una introducción. Uf. Para que se queden con ganas de Eso, más. como para decir, Sí, mira, pues en este vas a encontrar esto y en el otro vas a encontrar aquello, ¿no? sí, como decía antes, entonces, los dos textos son distintos en el sentido que la Gita es un texto muy conocido en la India, que casi todo el mundo lo ha leído. Es un texto que se considera un Upanishad, sin serla, porque no pertenece a los Vedas. O sea, la Gita es parte de una epopeya, es parte del Mahabharata, ¿no? Está en el medio. Y por el gran contenido que tiene, ha adquirido como el nivel de Upanishad, ¿no? Es como considerado como un Veda, para decirte, ¿no? Porque el contenido es altamente espiritual y es muy accesible. No está escrito en sutras, primeramente, es un canto, se recita porque es un canto al Señor. Y el contenido, aunque el tema es el mismo, porque ya si habéis hecho el curso sabéis muy bien que solo se habla del ser en el fondo, todos los textos, ¿no? Todos solo son un espejo, ¿no? Te quieren hacerte ver quién eres, ¿no? Ayudarte a encontrarte. Entonces, la Gita es accesible porque habla del yoga de la acción, ¿no? Es un yoga de la acción donde el ser, el reconocimiento de la esencia de uno mismo se encuentra en la propia acción cotidiana. Mientras que los yogas sutras se puede definir como el yoga de la inacción, porque es totalmente mental. Es un yoga de la meditación, para decirlo de verdad, con forma muy, muy, muy práctica, ¿no? Ujú. No contempla el yoga de la acción.
si queremos entender los Yoga Sutras y dándole una parte de yoga de la acción, tenemos que tirar de otros textos, como la Gita. Entonces, como los Yoga Sutras realmente, si lo entendemos bien, llega a ser un resumen de toda la enseñanza de las Upanishad, de la Gita, toda la enseñanza védica, entonces podemos descomprimirlo y rellenarlo con el contenido de otros textos, ¿no? Exactamente la Gita, que aporta mucho, o lo podemos entender también con algunas de las Upanishad, ¿no? En el aspecto más filosófico. El yoga habla de método, porque es un manual, los Yoga Sutras, mientras que la Gita no da ningún método realmente, sino son como consejos buenos, ¿no? Para hacer de tu vida una vida de yoga, ¿no? Como te ayuda a madurar desde un individuo inconsciente a un individuo consciente en tu vida cotidiana. Entonces, por eso es un texto muy amado, muy accesible, porque no hace falta irte al Himalaya, no hace falta sentarte en meditación o cerrar todos los sentidos para encontrar el ser, sino el ser está, dice la Gita, en la habilidad de la acción, ¿no? En la actuar sin querer los resultados de esta acción, liberarte de tu ego, ¿no? Claro, una vía muy directa para la acción. Pero ambos textos, aunque uno es más comprensible que el otro, pueden dar lugar a mucho error. Ya. Porque claro, cada uno lo lee según sus impresiones mentales. Entonces, y no son dogmáticos, entonces dan lugar a muchísima interpretación, muchísimos errores. Errores, digamos, no malos, ¿no? Porque lo quieres interpretar así, pero según tu capacidad de entendimiento, pues lo entiende de alguna forma u otra. Entonces Claro. es muy recomendable que ese texto sí, que se vengan explicados, por lo menos se hace así en la India, por alguien que ha madurado un poquito Claro. más. No te digo que haya alcanzado el samadhi y sea un iluminado, pero que tenga un poco como asana, ¿no? Si yo sé hacer una asana, te la puedo enseñar desde mi Exacto. experiencia, Claro. desde mi comprensión. Y este es igual, ¿no? Si tienes más recorrido, pues puede ser que, no te digo que sea más correcto, pero uno será más fácil de entender y luego quizá Más quitamos claro, de ¿no? medio pues algunos errores, ¿no? Como más claridad Mm, quizás a la hora de, ¿no? No das tantas vueltas, sino, ¿no? Quizás, no sé. sí, Mm, sí, Pero muy sí, es interesante. importante. Sí, Sí. está muy bien. Y como los Yoga Sutras, Es como como, sí, sí, los Yoga se había Sutras cortado un poquito. hablan sobre la Ashtanga Yoga, o sea, se nombra la Ashtanga Yoga en los Yoga Sutras, ¿no? ¿Cómo podemos los practicantes de Ashtanga Yoga aplicar esas enseñanzas de los Yoga Sutras a nuestra práctica? Para aquellas personas que nunca hayan leído o hayan escuchado algo de los Yoga Sutras. Sí, entonces gracias a Dios nuestra práctica se llama Ashtanga Yoga, Sí. porque por lo menos despierta un poquito el interés de lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué es este Ashtanga, ¿no? ¿Qué Mm, son el Ashtanga? 8 pasos. ¿Qué son esos 8 pasos, esos 8 miembros del yoga? Entonces uno así empieza, ¿no? Ujú. Yo creo que fue Patavi Joyce que le puso ese nombre, fue muy listo. Fue muy listo porque así creó un puente, ¿no? Claro. Del practicante físico a este salto, ¿no? Al autodescubrimiento, ¿no? Entonces, solamente gracias al nombre podemos abrir, ¿no? Abrir ese texto, ¿no? Abrirnos a ese texto. Entonces, de todo el contenido de los Yoga Sutra, la Ashtanga Yoga es lo más rudimental, ¿no? Lo más práctico. ¿No? Es el método por excelencia, digamos, y está bien para todo el mundo. Entonces, el que no sabe nada de los Yoga Sutras encontrará en todos los textos en Internet qué es el Ashtanga Yoga, eso es accesible, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le puedo utilizar? Lo puedo utilizar como método, como mapa, ¿no? Porque el Ashtanga Yoga cuida toda todo un campo, digamos, que es la relación contigo mismo, la relación con los demás, entonces todo un plano de valores, Ujú. ¿no? Entonces, claro, son consejos buenos porque aquí hay que entender el objetivo, ¿no? El objetivo de la Ashtanga Yoga es encontrarte, reconocerte como esencia, como ser. Entonces, Ujú. claro, los primeros pasos te ayudan a mantenerte en la vía correcta, ¿no? La recta vía de que hablan los budistas, ¿no? Es la misma, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que puedo eliminar para estarme centrado, ¿no? Para centrar esta mente, ¿no? Porque tengo ese objetivo que conocerme. Entonces, los Yoga Sutras hablan de exclusión, ¿no?
Ujú. Esto lo eliminamos como distracción, luego eliminamos esto, luego eliminamos esto. Entonces, lo que queda es el ser, ¿no? Esa es la vía Mm, del yoga de Patanjali, ¿no? Lo que queda es el ser. Entonces, ujú. el que no sabe nada se va a encontrar, por ejemplo, con todo estos valores, ¿no? Esa exposición de valores a mantener con el objetivo de mantener la mente centrada. Y esto te sirve en la vida, aunque no seas yogi o no quieras iluminarte. ¿Por qué? Porque Ujú. Claro, eres un mejor ser, ¿no? Entonces, tus claro. relaciones van a ser mejor, tu alimentación va a ser mejor, tu comportamiento es mejor, tu relación con tu entorno es mejor. Y Mm. luego, así poquito a poco, vas a llegar a ti mismo, ¿no? Entonces, desde la escala de valores, luego pasamos a unos métodos específicos que me ayudan a cuidar este cuerpo encarnado, ¿no? ¿Vale? Tú Mm, Mm. primero curas las relaciones, eh, cuida del entorno, luego llega un momento que tienes que también que cuidar de ese mismo cuerpo, ¿no? Mm. Con esa idea, ¿no? De ir quitando distracciones. Entonces, pues ahí se nombra asana. mm. Y aquí quería abrir una pequeña paréntesis, ¿no? Vale. Interesante. Entonces, esta vida de valores que nos ofrece los primeros dos pasos, que son llama y niyama, preparan, ¿no? Son realmente el territorio, el lugar donde uno se prepara, ¿no? A su actitud hacia el mundo, hacia uno mismo. Y luego encontramos el tercer paso, que son asana, ¿no? Entonces, asana dentro de los Yoga Sutta son tres sutras en 196 que tiene el texto, solamente tres, pero quería decir que son los únicos que hay en la tradición, esos tres versos. No encontramos esa palabra yoga asana, solo la encontramos en los Yoga Sutras. Asana en la Gita es asiento. Ajá, Significa asana, es una palabra sánscrita, significa asiento y no tiene ninguna referencia al trabajo corporal, ¿no? wow. Entonces, en la tradición védica, y si queremos incluir la Gita también como Veda, aunque hemos dicho que no lo es, Ujú, no existe esa palabra asana. El yoga corporal no existe. ujú. O sea, hay un texto que es del siglo XIII, que es el Hatha Yoga Pradipika, pero nadie le conoce, no está dentro la top list, ¿vale? De la filosofía del yoga, o sea, no Ujú. es un texto conocido o sea, respetado, pero no es uno de los textos respetados que tú dices, Yoga Sutra está dentro de la Ujú, clasificación como escuela filosófica ortodoxa de la India. O sea, sí, entonces los Yoga Sutras tenemos que entender que es el único puente que tenemos donde enlazamos el trabajo de asana, entendido como lo entendemos nosotros modernos, con la tradición védica. claro. Aunque Ujú, los Yoga Sutras no están en los Vedas, pero claro, entran dentro de son el texto de la escuela filosófica ortodoxa, ¿no? Del yoga se considera como una escuela de las 6 escuelas ortodoxas. Entonces, tiene mucho respeto, ¿no? Es un texto muy respetado, no que lo estudia todo el mundo, pero muy venerado, ¿no? Ujú. ujú, Y es el único puente que tenemos entre lo que hacemos al día de hoy y la tradición antigua. Entonces, ujú. para la India, en la India eso es muy importante, porque si no se nombra la tradición, no vale nada. Claro, ¿Vale? claro. Ujú. No es como nosotros que somos pro novedad y todo lo Sí, incluimos y del yoga se ha transformado y le podemos llamar de todas las formas que queremos. El pensamiento indio es, como bien sabéis, para ellos es muy importante de dónde viene eso. Y si no tiene, aunque sea remota, pero conexión con los Vedas, no vale nada. claro, ¿Vale? claro, claro. Ujú. Sí, sí, Entonces, los sí. Yoga Sutras, aunque tengan solamente 3 sutras en Mm, 196, es el gran puente entre todo lo que ha sido luego el yoga moderno, tal claro. como decimos nosotros, Ujú, y el pasado, ¿no? Y la tradición, ¿no? La tradición brahmánica, la tradición védica, ¿no? Y ujú, entonces eso sí es muy importante. Y entonces fueron muy inteligentes al templo de Krishnamacharya, que fue un visionario, y ujú, luego también Vivekananda, ujú. cuando se abrió, ¿no? Esta brecha a Occidente, porque el yoga antes de ellos, tal como lo conocemos nosotros, era para los ascetas del Himalaya. Mm. Mm, Nadie practicaba el yoga, ¿no? Nadie exacto. conocía esto de asana y si la meditación, claro, en los monasterios, claro, en las cuevas, pero no era algo accesible al hombre ordinario, ¿no? Y a la mujer aún menos, ¿no? Claro, claro. Mm. Entonces, claro, cuando el yoga sale de la India y llega a Occidente, a caballo se van los Yoga Sutras, ¿no? Se Mm, va la Gita y se van los Yoga Sutras. Entonces, sí. claro, ahí
Yo creo que el primero que habló de los Yoga Sutras, si no digo barbaridades, creo que fue Vivekananda. Estamos hablando en los años, no sé, entre 30, 40, 50, 60, o sea, Ujú. a principios del siglo, ¿no? Del 900. Entonces, Sí, claro, es ahí cuando, claro, eso se vuelve a dar vida, ¿no? Es su momento, cuando sale del armario realmente, ¿no? De la cueva, ¿no? Dice, claro. aquí el yoga. Entonces se une la tradición védica con la práctica, ¿no? Con la práctica Ujú. del yoga. Y Mm. entonces esa palabra asana, que realmente era asiento para meditar, ha dado el vínculo, ha creado el vínculo para que todo el yoga moderno, a partir de eso, a lo mejor de primeros de 900 por ahí, a todo lo que ha venido después, a entrar dentro de la tradición. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, Mm, claro, asana, que en el texto no significa más que asiento para meditar y postura de meditación, ahora sí lo podemos aplicar a todo lo que conocemos, ¿no? claro. Todo lo que dicen los Yoga Sutras, sobre todo el Astanga Yoga, se puede aplicar a asana, se puede aplicar a trikonasana, se puede aplicar Mm. a kapotasana y a Claro. shirshasana, pero Sí. antes no era así, ¿no? Antes es algo que se ha desarrollado con la Vale. propia historia, ¿no? Con la propia historia del ser humano, con la propia historia del... Es muy Sí. interesante. Como que se Entonces, ha ido claro, cuando él... construyendo, ¿no? Se ha ido construyendo. Exactamente. Se ha ido como apoyando, ¿no? A Apoyando. ese puente y de ahí se ha construido. Ujú. Y por eso el texto es tan famoso, ¿eh? No, no por Claro. otra razón, porque te digo que de la tradición no es el texto principal que se estudian los Vedas, se estudian Upanishad principalmente, se estudian los Brahma Sutras, que son comentarios a las Upanishad, y se estudia la Bhagavad Gita. Esos son Ujú, los textos que se estudian en la tradición, ¿no? Y ujú, los sutras es como un resumen, ¿no? Si tú has estudiado todo esto y lees los sutras, dices, ah, bueno, vale, va. Con esto ya ujú, me acuerdo de lo que dicen los textos anteriores. Pero ujú. nosotros, que vivimos de toda esa construcción sobre, digamos, la palabra asana, la palabra Sí, yoga, los estudiamos como si fuera el texto, ¿vale? claro, Claro. Sin saber todo lo que hay detrás. Y por eso estamos tan perdidos, claro, ¿vale? Porque Mm. no tenemos un estudio previo de Mm. los textos. claro. Entonces empezamos, digamos, por la puerta de atrás Eso y de es. ahí intentamos poco a poco entender qué quiere decir, Mm, aplicarlo también a, pues, a nuestra vida cotidiana, porque las cosas han cambiado tanto, ¿vale? El texto de los curioso. Yoga Sutras puede tener desde 500 años antes de Cristo a como muy, muy tarde, dos después de Cristo, imagínate todo lo que hemos Claro, evolucionado como sociedad. claro. Pues Qué claro, fuerte. simplemente esa palabra asana ahora ya es una palabra abierta, ¿no? Entonces Claro. podemos incluir todo nuestro trabajo dentro de asana. Entonces todo lo que explica después, el pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, ¿no? Como método de quitando obstáculos, quitando distracciones y quedarte con tu esencia, nos vale y se aplica a la práctica. Claro que se Ujú, aplica a la práctica, ¿vale? Pero mm, era un paréntesis para saber que no viene de la tradición, ¿no? Es muy bueno, pero claro, es un poco inútil que nos empeñemos a decir, ah, eso es muy antiguo. Vamos a ver, no hace ya, falta que lo sea, no hace falta que lo sea, es claro. bueno, Mm. punto. Ya. Eso es. Sí, 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 vale. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Como yo no, o sea, yo empecé a practicar y no me empecé a interesar por los Yoga Sutras. En mi primer viaje a Mysore empecé clases de chanting con Ranjini, supongo que habrás oído de ella. Ella hace cantos védicos en Mysore y cantábamos los sutras, pero no, o sea, te pone el significado debajo en inglés, pero no se habla, o sea, ella no habla Ujú. de los sutras, simplemente los cantamos y a mí la vibración de cuando lo canto me encanta, ¿no? Y empecé como un poco a buscar qué es lo que significaba eso que estábamos cantando y descubrí que eso que dice, sobre todo el primer capítulo, lo había descubierto practicando, o sea, como que lo que, ¿no? Con la práctica, esas cosas de las que habla el primer capítulo, lo experimentamos sin saber la parte teórica, ¿no? Eso. Sí, sí, porque eso es muy interesante. Gracias por esa aportación, porque es importantísimo. Porque claro, los textos, los Yoga Sutra y todos los demás no enseñan nada, no aportan nada Ujú, nuevo que no sepamos, ¿vale? Ujú. Son simplemente un espejo. Entonces, claro, antes, si tú no practicabas asana y no tenías el trabajo de interiorización, eh, sí o sí lo ibas a experimentar esto, ¿no? De todas formas, porque es naturaleza.
¿no? Mm, Es como si el sol o el fuego descubriera que genera calor, pues es su naturaleza, ¿no? Y nosotros también, nuestra naturaleza es la conciencia, somos conscientes. O sea, de una Claro. cosa podemos estar cierto, todo ser vivo, que existo y siento. O sea, no lo Ujú. puedes negar, ¿verdad? O mm, sea, Sí. entonces, claro, toda la filosofía está basada en esto, ¿no? En descubrir quién soy, ¿no? Mm, Partiendo de esa sensación íntima de cada uno, consciente de que soy conciencia experimentando algo. Luego mm, se pueden crear pues construcciones filosóficas, metafísicas, humanas, sobrehumanas, lo que queráis, pero sí. esa verdad no se puede negar. mm, Entonces, cuando nosotros practicamos asanas y practicamos de una forma seria, en el sentido que lo hacemos con una cierta devoción, con una cierta atención, relajados y atentos, esto brota. Eso es. mm, Mm, Esto brota, no hace falta que hagas curso de sutras y que viajes a la India, se lo puede hacer en tu salón mm, una mañana y eso brota, ¿no? mm. Porque está en ti. Entonces los textos que hace nos ayudan a recordarlo, Mm, nada claro. más, ¿no? sí, Y a Nada más. confirmar, quizás, ¿no? A veces claro, es porque... como esa confirmación, mm, sí. Yo Exactamente, me acuerdo que lo cantaba, ¿no? Con Ranjini y luego en mi casa en Mysore. Y siempre me llamaba la atención, se me quedaba en la cabeza uno en especial, creo que es el 1.14, Satudirga Kala Nairantarya Satkara Sevito, ¿no? Y yo decía, ¿qué significa? ¿No? Como sí, que entonces fui y lo busqué y habla de esa repetición en la práctica, ¿no? De repetir, de hacer lo mismo, o sea, una práctica continuada a lo largo a ver, eh, a lo largo del tiempo de forma constante, ¿no? Algo así. eso, de forma constante. Y yo exactamente, con decía, ahora devoción y entiendo, atención. claro, y ahora decía, ahora entiendo por qué lo hacemos todos los días, ¿sabes? Como que me fascina, Claro, me encanta, es mi favorito, creo. Es como, es bonito sí, es clave. como que a través de tu experiencia, ¿no? Puedas adquirir conocimiento, ¿no? Como después lo confirmas y dices, ay, pues estoy adquiriendo un conocimiento de mí misma que está ahí, pero como que no tenía Claro, acceso, ¿no? Es como que es una asana como una herramienta a ese conocimiento, ¿no? A mí me parece absolutamente. fascinante, sí, qué Sí, guay. siempre lo decimos que las escrituras son como el marco, ¿no? El marco que sujeta el espejo, no son el Ah, espejo mismo, ¿no? Entonces, claro, tú ahí, lo que tú decías, yo ahí me veo, me mm, reconozco, me confirmo, ¿no? Y todos métodos hechos de esta forma, como el 1.14, ¿no? Durante largo tiempo, de una forma constante, con una cierta atención, devoción, se enraizan, ¿no? Enraizan ese conocimiento, ¿no? Porque está mm, en ti, ¿no? Entonces, eso. todo método, por eso yo digo siempre que suma, porque hecho de una forma correcta, y con correcto entiendo lo que acabamos de decir, eso brota. Entonces las Ajá. escrituras te lo recuerdan y por eso las escrituras nunca te aburren, porque a medida Mm, que tú profundizas y te enraizas más en ese conocimiento, más entiendes el texto, ¿no? Entonces el Ujú, texto florece y siempre te acompaña, porque tú maduras y entiendes el texto madura contigo. ya. Yo llevo ujú, 20 años estudiando los Yoga Sutra y os prometo que cada vez que lo retomo, algo nuevo veo claro. que no me había visto antes. Sí. Sí, es que es verdad. Por eso hay tanta gente que repite el curso de Yoga Sutras, Sí. ¿no? Claro, que realmente no es repetir curso, realmente es una oportunidad De para aprender. escuchar esas palabras y Ajá. recordarte, porque el problema, que además es un tema que trata también los sutras, el problema es que nos olvidamos. Como la vida es tan atractiva y nos ocupa tanto tiempo, acabamos olvidando que somos esa conciencia, esa presencia, ¿no? Nos vemos identificados con todo lo visto, ¿no? Y nos olvidamos que somos el quien ve, ¿no? Entonces, ¿por qué Ujú, nos gusta repetir el curso de sutra o estar conectado con esas palabras? Porque no recuerdan, no actualizan, nos actualizan ese ujú. sentir realmente. No nos enseñan nada, pero actualizan esa sensación. Sí, yo soy eso, ¿no? Y Entonces Ah, tú, en un año cambian tantas cosas, puedes cambiar todo y absolutamente, descubrirte totalmente de absolutamente. nuevo. sí, sí, Yo sí, sí. siento que estamos aquí encarnados para conocernos. O sea, es Ujú, una oportunidad que nos es dada, porque no lo escogimos nosotros, para conocernos, para realmente realizar quiénes somos. ujú, Y encontrarte con estos métodos que hablan de esto, pues es un regalazo también, ¿no? Es una oportunidad de ujú. estar conectado con ese sentir y vivir de una forma plena, porque de eso se trata, no es que tengas que... O sea, el aprenderlos de memoria, el cantarlo, es una práctica maravillosa, ¿no?
de concentración, de conexión, pero realmente lo que te interesa de todo esto es realizar el conocimiento, ¿no? Claro. Y Estar conectado con ese conocimiento. sí, y bueno, de una forma resumida, si se puede, ¿cómo podemos explicar un poco cómo funciona ese método para llegar a Samadhi? ¿Sabes cómo es ese recorrido? Cómo funciona ¿no? El papel de la mente, qué es la mente, la conciencia, ¿no? Un poco para a lo mejor poner un poco esos conceptos sobre la mesa, si se puede. Sí, entonces lo primero es que quería decir es que Samadhi no es el objetivo. ¿Mm? Ajá, vale. Samadhi no es el objetivo de la práctica, Samadhi es el método, la vía. ¿Mm? Es Ah, el medio a mm, través del cual es el único medio, según los Yoga Sutras, ¿eh? Según los Yoga Sutras, Samadhi, que es ese estado de absorción de la mente, ese estado libre de cualquier idea, ese estado mental puro, ¿no? Donde la mente no es mente en el sentido que no produce pensamientos, ujú. es el estado propicio para que te puedas reconocer como conciencia plena. Eso es. Entonces, Ah, Samadhi es un medio, no es el objetivo. Eso es pues eso lo importante tenía mal entenderlo. entendido. Creo Hay que que repetir mucha el curso. gente. Sí, tengo que volver a ver el curso. Claro, Mm. claro. ¿Sabes por qué ese error? Que bueno, es un error, vamos, esa interpretación equivocada, porque está al final de la lista. Entonces Ah, uno piensa, lo último es el objetivo, Claro. claro. pero no es así, ¿no? No es así. La lista es un listado de medios, todos son medios, ninguno es algo definitivo, todos son medios para limpiarte, para quitarte capas y llegar a tu esencia. Entonces, Ujú, como decía antes, la vía del yoga de Patanjali es la vía de la negación, ¿no? Fuera esto, fuera otro, fuera otro. Finalmente eliminas los estímulos que le llegan a ese cuerpo-mente y luego te encuentras con el contenido mental, ¿no? Cuando ya llegamos al contenido mental, ahí también hay que eliminar, ¿no? La ujú. identificación con los pensamientos, la identificación con el qué tienen los pensamientos para quitar cualquier britio, ¿se acordáis? Cualquier Sí, remolinos, cualquier idea, cualquier perturbación. onda. Sí. Son olas, ¿no? Entonces, Ajá. si te imaginas la mente como una masa de agua, las britis son las olas. Entonces, la Ujú. idea del Yoga Sutra de Patanjali es que ese lago se quede en Wow. calma, total. Ninguna idea, ningún pensamiento, ninguna identificación, nada, cero. Entonces, ¿qué veo? El fondo del Ujú. lago. ¿Qué veo? ¿Quién soy? Mm, Esa es la vía. Entonces, Samadhi es la mente en calma, el lago en calma, ¿no? Vale. sí. Ujú. Entonces, todo lo que viene antes de Samadhi son medios que te ayudan a llegar a ese estado de Samadhi, que es estado de mente en calma. Y a través de esta mente en calma es cuando yo experimento quién soy, ¿no? Que Vale. siempre ha estado, pero no ha sido accesible, porque estaba Mm, tapado de capas, ¿no? Mm, ¿Capas por qué? Porque la mente se distrae, entonces de eso se olvida y se mm. ocupa de esa vida mundana que decimos, ¿no? De las ideas, de la identificación con las ideas, de las cosas que hago, etcétera, mm. etcétera. Y con tantos años Y entonces, ese era una, claro, eso es importante entenderlo, ¿no? sí. Entonces entendemos que es la mente es un instrumento también, ¿no? Que nos ha dado para poder alcanzar ese conocimiento, tenemos que entrenar la mente. Entonces la mente la entrenamos primero con una, digamos, con una vía de valores, luego la entrenamos con unos ejercicios propicios que son asana, que son pranayama, que son pratyahara, que es ese STR de todos los estímulos que llegan a los sentidos, y luego práctica de yoga interno, ¿no? Práctica de la concentración, eso es lo Mm, importante, ¿no? Esa mente es como un músculo, ¿no? Esa mente es un instrumento que está desviado, desafinado, y hay que volver a afinarlo. Entonces, Ujú. claro, todos los Yoga Sutras hablan de este método para afinar la mente, para que la mente se quede en calma, y ahí no hay que hacer ninguna otra acción, porque lo que eres se afirma por lo que es, ¿no? Es el mm, Sutra 3, ¿no? Ujú. ¿Os acordáis? Tada, entonces, Sí, Draktuhu, el quien ve, sí. Swarupe, su propia forma, Avashtanam, mm, se asienta en su Mm, propia forma, porque vale. siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que estaba tapado de mil cosas, la mente estaba ocupada con estas cosas y no se veía. Es tan Claro. simple como eso, Mm, aparentemente. total, qué El pasada. conocimiento está, pero no está accesible. mm. Mm. Entonces, Yoga Sutra, ¿por qué es importante? Porque es un método, ¿no? Entonces, te dice lo que tienes que hacer realmente.
Sí, a mí me viene como eso de volver a casa, ¿no? Como una sensación Exactamente. de volver a una fuente que la sentimos a veces un poquito como destellos, pero cuesta mucho, ¿no? Cuesta. Sí, realmente se define así, como una vuelta a casa, una vuelta al origen. Ah, Esa es vale. la vía del yoga, primero se te explica todo el despliegue, ¿no? De esa mente, de cómo la conciencia percibe todo lo visto, y la vía es, desde abajo, lo que tú dijiste, volver a casa, volver a Mm, reconectar a través de la negación, realmente, volver a reconectar con esa fuente de conciencia. ¿Qué soy? eso. Tal cual. Mm. Sí, Qué Pero maravilla. nos olvidamos. claro. Sí, 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 sí. Y tú que con tantos años de experiencia tanto en la práctica como en la parte de la filosofía, ¿no? Muchas veces nos parece que samadhi es algo que es como muy complicado de conseguir, ¿no? Y a mí me parece que no es tan difícil, lo que no es algo que está continuo, ¿no? Como que cuando yo tengo la sensación muchas veces de cuando termino mi práctica, durante mi práctica, pero sobre todo cuando termino, cuando estamos ahí en Shavasana al final, es como que me quedo con una paz y con una calma que muchas veces consigo mantener durante todo el día y es uno de los motivos por los que practico, para poder mantener esa calma. Y yo para mí esa calma es ese samadhi al que queremos llegar, ¿no? Lo que luego vuelven los oleajes de vez en cuando, más que menos, ¿no? Pero, Sí, pero para mí creo que hay que se entiende mal eso de que Samadhi es algo que está como tan lejos, ¿no? sí, sí, Ujú. no, Samadhi es accesible, Samadhi es algo que la mente sabe hacer perfectamente, tanto como se sabe distraer, sabe perfectamente quedarse quieta. Y Mm, nosotros lo encontramos con asana porque es nuestra vía, pero el que hace sudoku lo encuentra también, el claro, que pinta, el que hace crochet, el Mm. que cocina, que sale a y correr, que todas hace las vías, boxeo. Claro que se puede acceder de muchas totalmente. otras formas, claro, claro. Porque es un estado mental, no Mm, tiene nada que ver con la conciencia, realmente, es un estado mental. Entonces, ujú. claro, alcanzar ese estado mental es de libre arbitrio, quiero Claro, decir, que cada uno sí que está haga lo accesible que para todo el sienta. mundo. ¿Sabe? Cuando entiendes que es un medio y no es el fin del camino, entonces todos los medios te valen, que te valgan a ti, porque cada uno somos distintos en la forma. Mm, muy bonito, Todos sí, estamos interesante. distintos en las características mentales, en las tendencias mentales que sabemos, en la actitud, en las cualidades. O sea, somos distintos en la forma, es verdad, pero Mm, la conciencia es una y la misma. Entonces, encontrar el método que esté afín realmente a tu naturaleza es la clave, claro, porque una vez encuentres el método, la vía, eso es accesible. mm, Aquí ahora, no. sí. No, y por eso me estaba acordando de que tú también en el curso hablas de Ishvara Pranidhana, que es que es como también un método, ¿no? Para llegar ¿no? Una forma de llegar a lo mismo, pero que igual hay gente que le va más otro, ¿no? No conecta tanto con esa idea y conecta más con un método más de practicar, ¿no? Entiendo, ¿no? A ver si lo puedes explicar tú mejor. Sí, aquí mira lo que decimos antes. Entonces, para entender el Yoga Sutras, cuando nos encontramos, por ejemplo, con el Sutra 1.23, que es Ishvara Pranidhana Va, que de repente dice, oh, a través de la entrega a Ishvara, ¿no? Y no te ha presentado quién es Ishvara, de repente aparece este nombre, que dice, ¿qué será? ¿Qué será ese Ishvara, no? Ujú, Y entonces, aquí sí que podemos abrir una puerta y tirar de la Gita, porque la Gita solo y únicamente habla de Ishvara Paranidhana. Bueno, habla de otras cosas, pero Sí. el tema principal es Ishvara Paranidhana, ¿no? La Mm, entrega a Ishvara, ¿no? ujú, Entrega, que a veces se define también como devoción, ¿m? ujú, Pero es más bonita entrega, ¿no? El dejarse, el entregarse, ¿no? El darse a este Ishvara que todavía no sabemos lo que es. Entonces, claro, tú no sabes nada, abres la Gita y te encuentras la palabra Dios, ¿no? Entonces tú vienes de una cierta cultura, interpretas a Dios de una cierta forma, otro de cierta forma, y hay muchas personas que ese concepto se le ha atragantado. mm, Por su propio pasado personal. Entonces, por eso es importante lo que decía antes, que esos textos tienen que ser digeridos por alguien que te lo sepa explicar de una forma relajada, sin, sí, también tocando traumas que pueda tener cada claro. uno, ¿no?
Entonces, claro, este Ishvara, que a veces se traduce con Dios porque es la palabra más fácil, Ujú, hay que entenderlo como aquella vía de la acción. ¿M? ujú, Por eso se puede abrir ahí todo un estudio de la Gita, ha llegado a ese punto de los Yoga Sutras, porque ujú, Ishvara realmente es la conciencia divina. ajá, Es la conciencia. Ishvara lo podemos interpretar como también la vida, ¿no? La vida, o sea, es la forma, digamos, es la forma, o sea, es esa conciencia con forma. Es ujú, lo que ve en nuestro sentido, es lo que percibe nuestro corazón, ¿no? Toda la forma que podemos decir divina porque es superior al ser humano, porque es infinita mientras nosotros somos finitos, porque es mucho más grande, porque trasciende el tiempo y el espacio y el ser humano no. Entonces le decimos suprema, le decimos divina, pero no es distinto que nosotros, simplemente es más grande, ¿no? Más ujú, grande, vale, abarca mucho más. ujú, Entonces, claro, Ishvara Pranidhana es la vía que encontramos donde cada acción que hacemos ujú, la entendemos como si fuéramos vehículos de esa conciencia. Como vale, si la acción que estamos haciendo no pertenece a ese cuerpo-mente que yo ahora puedo llamar como Anna. ¿m? ujú, Yo hago la acción porque es mi dharma, porque la vida me está pidiendo esa acción, pero libre del deseo de recoger el fruto de esa acción. ¿m? vale, Ese es Ishvara Pranidhana, es reconocer la fuerza de la vida independiente, ¿no? Y en mm, vez de ir queriendo interactuar, manipular, frenar, acelerar, tú te entregas a esa fuerza, porque al sabes que la final, fuerza de la vida, perdón, sí, tiene que ver con la fe, ¿no? Porque, ¿o no? no tiene que ver con la fe ciega, Ajá, porque la vida tú la experimentas en tu piel. Las vale, fuerzas de la vida, grandes fuerzas de la vida, tú la experimentas en tu piel. No, vale, no te hace falta una fe ciega para ujú, sentir que hay fuerzas más grandes que tú. vale, Mismamente la gravedad, el claro, espacio. O sea, hay fuerzas y una de estas fuerzas es también la fuerza de la vida, ¿no? El Dharma, digamos, Ishvara es el Dharma, son como orden universales más grandes que nosotros, una claro, mente más grande, una inteligencia más grande que la nuestra. exacto. Que no es Ujú. que tener fe, simplemente mirando la naturaleza lo ves, Claro, el milagro de la ¿no? vida mismo, ¿no? Sí, Exactamente. Entonces, sí. claro, es la entrega, ese milagro de la vida, ¿no? Entender Vale. Ishvara fuera de cualquier connotación religiosa es muy importante. ¿M? Ujú. Y Ah, sentirlo simplemente como la vida que acontece. Entonces, entregarte a la vida, entregarte a las fuerzas de la vida que tú no dominas. ¿M? O sea, esta perfecto. Ujú. frustración que tiene la mente de querer dominar esta orden de la vida, esas fuerzas de la vida, es dukkha, es el sufrimiento Mm, mental. claro. Entonces, claro, ¿cómo salir de ese dukkha? Entregándonos, Mm, sintiéndonos parte de este río que es la vida, ¿no? mm, totalmente. Y eso nos ayuda también a perder esta, esta identificación con el ego, ¿no? Claro. Que es de lo que se trata, ¿no? Si el Patanjali te dice elimina, 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 la Gita te dice entregas, entrega, entrega, entrégate, Mm, ríndete, ríndete, porque es más grande que tú. ¿No? Tú eres un vehículo, estás aquí de paso, entonces hay una fuerza más grande, y ese es Ishvara. Ishvara. vale. ¿Esa sería la mayor enseñanza que nos deja, o una de las mayores, la Gita, o qué más cosas nos puede dar así para quedarnos como con un, ¿no? Como un resumen de lo que es la Bhagavad Gita? Mm, Bueno, si queremos un resumen de la Bhagavad Gita, os digo que podéis leer el capítulo 2, vale. porque el Ujú. capítulo 2 es donde se resumen toda la enseñanza y luego en los restantes 16 se desarrolla cada tema, ¿no? Perfecto. Vale. Entonces, claro, el tema principal es el yoga de la acción. ¿M? Ujú, Se define yoga en dos formas en la Gita. Uno es la, el yoga de la acción en el sentido de la precisión en la acción, que va de Ishvara Pranidhana, saber reconocer, saber actuar de una forma no egoica, saber actuar, o sea, hacer la acción libre de deseo, y ujú. ese es yoga, como define la Gita, el yoga de la acción, yoga karma su kaushalam, ¿no? Es la destreza en la acción, y la destreza es saber que la acción que hace ese individuo no pertenece a ese individuo. ¿M? Vale. Es libre. ¿Qué significa eso? Significa que ese individuo no tiene derecho a la acción, pero no a recoger el fruto de la Mm, acción. ¿M?
Entonces, claro, Increíble. esa es la actitud del yogi, ¿no? La perfección del yogi. Y luego da también otra definición del yoga que es muy bonita, que es esa ecuanimidad, tamatwam, yoga uchate. Así se llama el yoga, ecuanimidad. ¿m? Ujú. Esa, esa capacidad de no dejarse llevar ni por el éxito ni por el fracaso. ¿M? Sería esa ausencia de ego, ¿no? Tú Sí, actúa porque tú tienes derecho a la acción, porque has venido, has encarnado, ¿sí o no? Sí, estás aquí. Entonces actúa. No te puedes retirar a la cueva y decir, no quiero vivir, no ya, quiero vivir porque la acción es mala. No, la acción no es mala. La acción es lo que es una acción. Pero si detrás hay alguien que quiere recoger el fruto de la acción, entonces se alegra por los éxitos, se deprime por el fracaso, entonces no es una acción libre, es una acción Mm, vinculada. claro, Entonces la Gita el nos enseña resultado. eso, mm. Claro, claro, a claro. liberarnos del deseo del resultado de la Es acción. que es increíble cómo se va como también uniendo todo, ¿no? Porque al final en asana también eso es súper importante. Claro, ves como todo luego eso se aplica porque es vida. Entonces, haga lo que haga, cualquier acción que haga asana, o que estés haciendo el amor, o estés cocinando, o que está haciendo la guerra, como en la Sí, Gita, que claro, realmente acontece Mm, dentro de un contexto de guerra, esta acción tiene que tener esas cualidades, ¿m? ya. Sea cual sea la acción. Y acción también la entendemos como pensamientos, fíjate, no solo acción física, Ah, ¿no? también, sí, Cada sí, pensamiento, claro, porque es una acción mental, claro. ¿no? Hay acción física, Se pero luego hay dice muy acción fácil, mental. pero luego es tan claro. difícil, ¿no? En la vida, No, fácil no es. no, en el escenario de la vida, uf, y No, en ¿por esta qué? sociedad. Sí, Porque nos olvidamos y volvemos a lo claro, de antes, no nos olvidamos de eso. Entonces es importante tener, bueno, para mí por lo menos, ese es propiamente mío, es importante tener una conexión con esta enseñanza. Yo siempre intento estar escuchando algo de enseñanza porque se me olvida, sí, Mm, sí, sí, porque la sí, sí. prakriti, la vida mundana, la sociedad, llámala como quiera, Te te atrapa en atrapa. esos juegos de roles. Tal cual, sí, sí, sí. Y Entonces por eso esos te textos te trajimos al ayudan, sí. podcast, claro. para seguir A conectando recordar. con eso, Sí, luego sí. no es fácil y los mismos textos dices, eso no se puede entender en una vida, Ya, Claro, sí, y se claro. necesita de muchas encarnaciones. mejor empezar ya. Y Exacto, cuanto antes. mira, también la Gita dice una cosa muy bonita, que dice, no te preocupes por el resultado de la acción, porque todo lo que nos recoja en esta vida, lo vas a recoger en la siguiente. Tú haz la Claro. acción, o sea, tú Claro. estudia, Ah, trabaja, permanece conectado. Y si no ves los frutos, no te preocupes Mm, porque nada es tirado, nada es claro, malgastado. Dice, no hay nada que perder en eso, en el karma yoga. No hay nada que perder. claro, porque al final son esas huellas, ¿no? Que se van quedando, ¿no? También Claro, claro, claro. exactamente, que luego van a mover las siguientes tendencias y aquí Eso. también pues se abriría todo, imagínate, todo el Sí, tema de la reencarnación, del sí, 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 karma, sí, sí, etcétera. sí. Bueno, eso Ahí ya. podemos hacer otro podcast Sí, sobre sí. eso. Sí, no, sí. vamos, seguro que tenemos para otro Sí, podcast totalmente. más adelante, Pero vamos, seguro. ya vamos a ir concluyendo, Sí. ¿no? Porque Bueno, había una pregunta que se me olvidó ponértela en el email. Ujú. eh, Así que bueno, igual con lo que te salga primera ya será ajá, la mejor respuesta. Es una pregunta que estamos haciendo a todos así por diversión. Si fueras Ujú. un asana de cualquiera de las series de Ashtanga Yoga, ¿con cuál te identificas y por qué? Puedes pensar un ¿cuál poquito. Bueno, sería, sin no? duda, Ajá. sí, yo sería una asana de tierra, vamos, yo diría, o la primera que me saltó a la mente, fíjate, fue Pashasana, ¿vale? Ujú, Porque es de mucha raíz, ¿no? De mm. mucha raíz. Si Pero apoyas los dos pies. también sí. Si la- Pero también he pensado en Trikonasana, fíjate, Ajá, ¿no? Mm, En estar enraizada, ¿no? Y también puede ser, pues, símbolo de la tradición y tal, pero vale. libre, ¿no? Pero libre de movimiento, pero con expansión, ¿no? Mm, Pero para mí es muy importante, por mi estructura mental, este concepto de enraizamiento, ¿no? De tener los pies en la tierra, de vivir esa vida tal como se presenta porque claro, a veces el riesgo de meterte a estudiar esos textos es que te vas, ya, ya, claro, claro. claro, Por totalmente. eso Y necesitas la práctica, ¿no? Para luego volver a empezar, exactamente. ¿no? Sí, 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 necesita estar en el mundo también, la Sí. práctica y también estar en el mundo, ¿no? Yo siempre, digo siempre, para mí ha sido muy importante pues tener una relación firme, tener hijos, tener un Claro, trabajo, llevar adelante un proyecto, lo que sea, ¿no? sí. Para hacer de esta enseñanza realidad, ¿no? Porque claro,
más fácil sería, como dice Arjuna en la Gita, dejar el arco y me voy a la cueva. Ya Claro. ya está, no quiero saber de esa sociedad de marido, de hijos, de trabajo, Ya. de jefes, etcétera. No, Que en el entonces, fondo para mí esa es es la verdadera importante, sí. práctica, ¿no? Saber Claro que gestionar, sí, ¿no? El mundo. Sí, claro. Y Es bueno, una vida de yoga, sí. sí. para cualquier persona que quiera pues conocerte más o practicar contigo, O hacer un curso. sí, en Ashtanga Yoga Alcobendas es donde estás. Ahí te pueden encontrar en Instagram, la página web, lo pondremos en las notas. Sí. Y tengo entendido que ya se ha abierto la inscripción para el nuevo curso de Yoga Sutras en Mysore House Madrid, que empezará en Sí, octubre. este año como grande novedad, Sí, espera que se acorta un poquito, sí, ok. sí, ya. Que se acorta un poquito en lo último. No, este año hay una grande novedad que después de 4 años de colaboración con Mysore House, hemos decidido que es tiempo para mí desconectarme de Mamá Mysore House Claro. y de caminar sola. Y Muy entonces bien. por primera vez, pues ese curso será pues del mismo formato, online, etcétera, como hemos presencial, online, grabado, pero en vez de hacerlo en el contenedor que ha Claro. sido pues para mí de verdad una madre, donde se ha gestado todo, que es Mysore House Madrid, este año se haré en la sala de Alcobendas, Ashtanga Yoga Alcobendas, sí, Bien. y son ciclos de la vida, ¿no? Que cambian, Claro. son oportunidades, pues mi corazón, por Buenísimo, sí. supuesto, siempre está ahí, siempre estará, pero sí es momento para mí para eso, caminar, eso, enraizarme bien y ¿Y son caminar presenciales y sola. online, las dos cosas? Perdona. Sí, Vale. será presencial para el que quiera llegar hasta Alcobendas, que no es tan fácil, pero Sí. estará presencial y luego se grabará con Zoom, en la plataforma Zoom, y siempre los vídeos se envían, entonces se puede hacer en diferido. Y el formato Perfecto. no Como ha lo hemos cambiado. hecho nosotras que Sí, estamos en Tenerife. sí, exacto. Claro, eso da posibilidad a Sí, gente de fuera de sí, hacerlo, pero con la misma cercanía de mirarse en los ojos, por lo menos, ¿no? Exacto, sí, O sí. hacerlo después, si uno no claro. puede. Ujú. Y Muy será bien. un pelín más corto en el sentido que será solo en un día, en el día del sábado, Mm, y, y el qué Genial. contenido bien, pues es sí. el grande Yoga Sutra, que a mí me encanta, me Pues la verdad que apasiona y animamos esto, a todo el mundo a que lo hagan porque es muy difícil encontrar esta enseñanza, yo creo, no es tan fácil, ¿no? Como también tú bien has contado en tu proceso, de encontrar alguien que lo haya estudiado tan bien y que te lo cuente, ¿no? Y que te lo Entonces, cuente de forma que sea fácil de entender. asequible, ¿no? Sí, Sí, exacto, accesible. Entonces, sí, nada, los animamos. sí, sí, sí. gracias. Sí, Sí, la A ver, verdad que la tradición además es un poco pesadita, ¿no? sí, Yo, por ejemplo, tengo muchísimo aguante, pero sí, normalmente es de mucha repetición, siempre lo mismo. Es claro, sí, complicado también, ¿no? Estar sentado al otro lado. Entonces, yo lo que hago es un poco darle ligereza a la enseñanza. No le quito totalmente, profundidad, pero intento importante. que sea ligera, liviana, porque puede sí. ser muy, muy pesada. Claro, total. Qué Pues bueno. nada, muchísimas gracias de Muchísimas verdad, gracias. Ana. Y nada, nos vemos. Nos quedamos con ganas de más, Sí, así que totalmente. Cuando quieras, estoy encantada. sí. Muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos, no sé si irás al workshop de Sharat, si no, nos vemos por Madrid. Sí, Seguramente, sí, sí, no, sí, 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 seguramente. perfecto. Bueno, Pues Bueno, muchísimas muchísimas buen gracias, día. gracias. Ana. Gracias, hasta luego. Buen fin Chao, de... gracias, Chao. chicas. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maisoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maisoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maisoreando. Maisoreando. Yoga Chitta Vritti Nirodha.
Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore, Gokulam. Inhala, exhala. Respira. Krishnamacharya, Patabi Joyce, Sharaji. Parampara. Respiración, drishti, bandhas. Practica y todo llegará. Ashtanga Yoga. Sabta jump in the air.